Ok, muy buenos días, muchos saludos a todos. Nuevamente estamos conectándonos en esta mañana, en este espacio para conversar un nuevo tema. Hoy vamos a hablar un poco, algo diferente de lo que se ha escuchado sobre los reptiles. Por eso vamos a conversar el día de hoy sobre los reptiles en la antigüedad. Entonces vamos a topar ese tema. Muchas gracias por conectarse con nosotros, bienvenidos a este espacio y pues esperemos que esto sea de mucha ayuda para todos. Ok, nosotros hemos escuchado mucho y vemos que hay textos en donde nos hablan de los reptilianos o de los seres, de los reptiles. Se supone que es una estirpe, ¿no? Se supone que es una raza, pero muchos de nosotros a veces decimos, sí, bueno, es verdad, y otros decimos, no, eso es mentira. Y además también se ve que estas entidades pues son los que gobiernan literalmente este mundo y manipulan a la humanidad. Bueno, habrá quien lo crea y habrá quien no lo crea, pues todos somos libres de creer lo que nosotros sintamos en realidad. Pero queremos hablar sobre esto porque sí se ha generalizado un poco, tratando de tomar el tema reptil como algo que es un entorno malo y un entorno un poco macabro, pero queremos ver otro lado y otro punto que nos va a parecer muy interesante. Si nosotros vemos en la escritura, en la Biblia o en la Torá, la primera vez donde se pronuncia o donde habla de una serpiente es en Génesis, es en Bereshit. Nos habla de la Nahash, aquel o aquella que dice engañó a la mujer, a Isha, y le hizo tomar del fruto o le hizo tomar del árbol que era prohibido. Entonces desde ahí viene, como nosotros ya hemos hablado sobre la caída, viene la caída. Pero ¿qué sucede? Este es el primer texto en la escritura o en la Biblia en donde aparece la palabra serpiente. Entonces, muchos lo relacionan con reptiles o reptilianos. Es un reptil, es verdad. ¿Es una raza reptiliana? Sí, es una realidad. Pero no solamente tenemos en la escritura, porque estamos viendo que acá también nos habla de esta estirpe, de esta raza, que en el libro de Génesis nos habla de muchas razas más, no solamente de la serpiente o de los reptiles o reptilianos. Acá nos habla de muchas estirpes más, pero hoy queremos topar esto. Entonces, no solamente en la escritura nos da la referencia de la serpiente o Nahash en hebreo, también nosotros tenemos la palabra tzifonim. Tzifonim quiere decir también serpientes. Acá ya es un plural. Y también vemos otra palabra que es taninim, que quiere decir dragones. Hay otra palabra que es en la escritura, en el idioma original, en hebreo, dice remesh. Y esto dice toda clase de especies y de animales que se arrastran sobre la tierra o sobre sus pechos. Entonces, tenemos estos diferentes tipos de especies de reptil. La Nahash, la serpiente, Tzifonim, que también es otro tipo de serpiente, y tenemos Taninim, que es una serpiente más grande, ya viene a ser un dragón. En los textos sumerios y en los textos acadios, en cambio, tenemos a las estirpes, digamos, reptilianas y draconianas, como
los definen como los Kingu y los Usungal. Entonces hubo una lucha y una batalla entre los Kingu y los Usungal. Los Kingu eran draconianos de una raza más pura, más sublime, y los Usungal eran draconianos, digamos, de una raza un poco inferior. Entonces hubo lucha entre los Kingu y los Usungal, y de ahí vemos la historia o la leyenda de que vienen a la tierra y forman los Anuna. Vemos que hay una disputa, vemos que hay una pelea y hay una lucha. Nuevamente, hay un conflicto. Y vemos en el árbol del conocimiento del bien y del mal también encontramos un conflicto. La Nahash se traduce literalmente serpiente, pero también se traduce un sabio. Aquel que conoce, aquel que entiende. La serpiente, la Nahash, que está descrita en el libro de Génesis, se traduce también como un sabio. Y esto es interesante porque en los textos nos dice que era el animal más inteligente, era el animal más desarrollado y era el ser que tenía más cualidades que todos los animales del campo. E inclusive tenía más cualidades que Adán y Eva. Entonces eso sí vemos en realidad que la Nahash o la serpiente tiene que ver con sabiduría o con un sabio. Acá no estamos diciendo que es bueno o es malo. Acá solamente vamos a ver lo que está sucediendo y vamos a describir un poco. Nosotros tenemos en el libro de Mateo 12:34 todas estas palabras que estamos usando las vamos a poner en la descripción en YouTube para que ustedes las lean, las investiguen, las copien y si desean preguntas, comentarios, inquietudes, pues con mucho gusto. Acuerdos y desacuerdos, saben que estamos para ayudarnos. Entonces vamos a poner todo esto en la descripción de los videos para que ustedes puedan mirar todas estas palabras y no sea tan confuso. Ok, en el libro de Mateo o Matitiahu Matai 12:34 nosotros vamos a encontrar un texto donde dice generación de víboras, ¿sí? Dice generación de víboras. Y en esta palabra víboras vemos que también habla de reptiles, usa una palabra plural, víboras o reptiles. Pero aquí no usa la palabra Nahash, sino usa la palabra Tzifonim. Tzifonim quiere decir víboras. Pero ¿cómo le podemos traducir Tzifonim? En realidad le podemos traducir como víboras venenosas. Quieren decir que son víboras o una especie de reptiles que son venenosos o son peligrosos. Entonces, en este texto de Mateo 12:34 nos dice generación de víboras, le podemos poner generación de víboras peligrosas. Entonces ahí ya nos da una declaración y ya nos está diciendo lo que son. Víboras venenosas y peligrosas. En cambio, en el libro de Génesis no nos describe qué es. Solo nos dice que era más sabio que todos los animales y Adán y Eva que estaban en Adamá o en el campo. Era el más sabio de todos. Pero no nos dice si era bueno y malo. Esto es un poco extraño, porque en estos textos o en este texto de Mateo nos especifica que son víboras venenosas y peligrosas. Desde ahí nosotros vamos a empezar a mirar, sí, vamos a empezar a meditar y a investigar por nosotros mismos qué es lo que está sucediendo, porque eso nos va a enriquecer más, ver lo que está sucediendo y comprobar por nosotros mismos. Eso es una reshima, eso es una huella, una impregnación, es un grabado que va a quedar para siempre cuando nosotros vemos la realidad de las cosas. Aquí solamente nos estamos ayudando y esa es la tarea que tenemos, impulsarnos los unos a los otros para ir un poco más allá. Pero vamos a ver una cosa, que en el texto de Mateo 12:34, donde habla generación de víboras, les está diciendo a los escribas y a los fariseos,
A los Prushim y a los Shoftim les dice generación de víboras. Entonces les está diciendo literalmente que son una raza o una estirpe. Son seres que tienen esas características y esas condiciones. No todos, sino algunos de los escribas y los fariseos de ese tiempo dicen que era una raza de víboras. Pero nosotros les vemos como víboras, les vemos como reptilianos, no, les vemos como personas. Entonces, no todo lo que es reptil o lo que es una víbora tiene semejanza a reptil. Es una esencia y es una naturaleza que de pronto se puede hacer visible y de pronto no, porque no tenemos nosotros la capacidad para mirar y para describir más allá. No podemos mirar más allá para ver cuál es la naturaleza, cuál es la raíz de cada especie. Entonces aquí vemos que los fariseos y los escribas eran personas muy estudiadas, eran sabios, eran doctos, eran personas muy cultas y desarrolladas en cuestión a la cultura. Ellos estudiaban y sabían mucho. No queremos decir que ellos no sabían. Ellos sabían y sabían bastante, pero ellos tenían esto, tzifonim, ellos eran descendencia de las víboras que causan daño. Por eso nosotros hemos hablado, lo que yo hablo, lo que yo expreso, por medio de los canales, de los tzínoro, los canales de luz, donde estamos absolutamente todos conectados, podemos enviar una buena vibración o podemos mandar una mala vibración. Entonces, ¿ahí en qué nos convertimos? Luz es aquel que restaura, aquel que ayuda, y tzifonim es aquellos o aquella especie que hace daño. Entonces, ¿cuál es nuestra naturaleza y cuál en realidad es el camino que nosotros tenemos que seguir? Tenemos que ir a la restauración. Eso es lo que nos interesa. Entonces, mirar quién está bien y quién está mal en este mundo, en realidad es algo secundario, porque eso se ha hecho toda la vida. Y si nosotros decimos, bueno, estas personas, este grupo o estas comunidades están mal, entonces la gente dice, sí, están mal y me salgo. ¿Y qué hacemos con las personas? Las personas se salen y se echan a perder. Entonces en realidad no ayudamos, sino estamos haciendo más grande el problema, porque estamos haciendo que salgan de un lugar para que se decepcionen y luego se echen a perder. Lamentablemente eso sucede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el lugar donde estamos, ayudarnos a mirar cómo son las cosas. Nosotros y nuestra naturaleza es la luz, ¿sí? Es la esencia original y es la que nosotros queremos obtener. Acá vemos que todo, absolutamente todo, tiene la chispa y tiene la luz de la esencia original. Vamos a ver que los serafín, nosotros hemos leído mucho y hemos escuchado sobre los serafín, inclusive son ángeles, como unos les conocen, o malak, pero los serafín o seraf, que es en singular, quiere decir serpiente de fuego. Entonces, si una persona dice, yo tengo la esencia y la estirpe de un seraf, yo soy un seraf, soy un ser de fuego, entonces es una serpiente de fuego, pero no quiere decir que es malo. Entonces aquí vamos a encontrar una dualidad. Hay quienes sí están sometidos o están influenciados a hacer la maldad, pero hay otros que no están influenciados a hacer la maldad. Entonces aquellos que no están influenciados a hacer la maldad, los seraf, que no están influenciados a hacer la maldad o a hacer daño, pues tienen que ayudar o influenciar a aquellos que sí han sido dañados para que vuelvan y se restauren nuevamente a su esencia original. Entonces vemos que solamente no hay serpiente, sino hay víbora, hay dragones, hay los kingu, hay los usungal. Entonces hay diferentes especies que nosotros tenemos que mirar, pero nosotros a veces hemos generalizado todo lo hemos puesto y todo lo hemos encapsulado en una sola cosa, que pensamos que todas estas especies son malas. Nahash, tzifonim, taninim,
los Kingu, los Usungal, tenemos los Seraf. Son una especie parecida, pero tienen cualidades distintas. No todo es malo. Entonces a veces nosotros miramos todo mal porque eso está en nuestra naturaleza, mirar el mal. Y a veces tenemos que mirar primero el mal que está en nosotros para ayudar a ver el bien que está en los demás. Entonces aquí vemos generación de víboras. Les dice que son una especie de víboras que causan daño. No todos, unos cuantos causan daño, están haciendo daño. Entonces, pero vamos a ver otra cosa interesante, que aquí en realidad no dice generación de víboras. Ese es un problema que tenemos cuando nosotros hablamos, recitamos o decimos los textos literalmente en español, porque no sabemos qué es lo que está diciendo en realidad. Pensamos que dice eso, y lo digo y lo defiendo que eso es, y luego vemos que no es así. Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, el idioma en realidad, todos los idiomas en este mundo son caídos. Todos los idiomas lamentablemente están bajo un mismo sistema de cáscaras, de clipot. Pero no podemos, tomar y decir, bueno, el idioma no sirve, entonces tengo que dedicarme a estudiar como yo sé. Pero para mirar, tenemos que ser conscientes que para mirar una realidad, tenemos que mirar el idioma donde fueron escritos los textos para tener una idea más clara de lo que quiere decir. Yo en este momento dije y hablé generación de víboras, pero no dice generación, no dice eso. Aquí nos dice, estas palabras las vamos a poner, acuérdense en todo, las vamos a poner aquí en YouTube para que ustedes la lean. Ildei o Ildei. Y esta tiene la misma raíz de niño, pequeño o muchacho. Ildei quiere decir niño, muchacho o un niño pequeño. Entonces, no dice generación de víboras, dice pequeña o pequeñas víboras. Es diferente a generación. Generación se dice dor, D-O-R, dor, generación, de generación en generación, dor va dor, pero no dice dor, no dice generación, en este texto no dice generación de víboras, dice víboras pequeñas o pequeñas víboras. Entonces vemos que a los escribas, a unos pocos, no a todos, a unos pocos, se les dijo generación de víboras, pero en realidad quiere decir víboras pequeñas. Dice, ustedes son víboras pequeñas. Entonces ahí cambia todo el trasfondo de este texto, porque ya no es una generación, ahora son pequeñas víboras que quieren hacer daño, pero no pueden. Entonces ahí vemos una diferencia. La generación de víboras es la que hace daño, la que inyecta el veneno para que la persona muera. Pero las pequeñas víboras son aquellas que quieren hacer daño, pero no pueden. Entonces son inmaduras, son inexpertas. Entonces vemos eso. En cambio, la Nahash era un sabio. No dice que era bueno, no dice que era malo. Y resulta que por causa de haber dado a la Isha, a la mujer, haber dejado que tome del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues viene una maldición. Dice, maldita será la serpiente, maldita será la Nahash. Entonces unos dicen, bien, hizo lo justo. Pero vamos a ver la palabra maldición.
Es una palabra dura. Maldecir es algo extremo. ¿Nosotros hemos maldecido? Yo creo que no. Es una palabra muy dura que aquel que la dice la hace realidad. Entonces, ¿quién maldice? Y eso vamos a tomar en cuenta. Y eso es lo que vamos a meditar y a mirar y sacar nuestra propia conclusión. ¿Quién maldice? ¿La esencia original, la luz? ¿O maldice las tinieblas o la oscuridad? Aquel que es dual, que es el engaño, el manipulador, como lo queramos llamar. La esencia original no maldice. La esencia original restaura. Entonces aquí no hay una restauración, aquí hay una maldición. Pero vamos a ver que a la serpiente, a la Nahash, no se le expulsa, porque no nos dice el texto y no nos describe que es expulsada. Simplemente le dice: maldita serás entre tú y la mujer. Te caminarás sobre el vientre y comerás polvo, afar, comerás polvo. Tendrás enemistad entre la simiente de la mujer, entre la semilla de la mujer y la semilla de la Nahash, habrá una enemistad. Entonces ahí nosotros ya podemos mirar dónde fue sembrado esta generalización donde todo es malo, donde yo soy bueno y los demás son malos. Fue sembrado en el jardín del Edén. Ahí fue sembrado la enemistad entre la simiente, la zera, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Hay una enemistad. Y por eso vemos que nosotros no nos podemos juntar ni entre nosotros mismos, porque fue sembrada una enemistad entre especies. Entonces, la serpiente no es expulsada, la serpiente se queda ahí, pero el que es expulsado es Adán y Eva. Ellos son expulsados. No hay una restauración, ahí no existe una restauración. Si hubiera una restauración y el plan original, si hubiera sido restaurar a todo aquello que falló y cayó, o aquello que pecó, como dice ahí en español, no existe esa restauración, no hay. Entonces, no, el propósito no era de que exista una restauración, el propósito era expulsar para que no tengan la sabiduría o el conocimiento que necesitaban. Entonces esto es algo muy interesante, porque de pronto nosotros pensamos que sabemos, que salimos de las tinieblas y ahora vamos a ver una realidad. Que porque ahora solo antes, digamos, ya no decía Dios y ahora, o ya no digo Jehová, con mucho respeto, y ahora digo otras palabras más bonitas. Eso no quiere decir que nosotros estamos en la realidad. La verdad y la realidad es cuando nosotros nos empezamos a ayudar a mirar las cosas como son, a trascender sobre este mundo, a ayudarnos a mirar cómo podemos hacer para pasar de una dimensión, de la tercera a la cuarta, o mirar, digamos, los portales que existen en todo el mundo, fuentes energéticas donde nos podemos trasladar y mirar cómo son las cosas. Ahí estamos hablando de verdad, ahí estamos hablando de yo tengo la verdad, cuando nos ayudamos a llegar a esos lugares para ver qué es lo que sucedió. Entonces, por ahora no estamos haciendo eso y tenemos que ser realistas. Estamos tomando textos, estamos tomando palabras en las que estamos describiendo lo que está sucediendo. Pero la experiencia que nos llevó allá, a esos lugares, a mirar las cosas, nos dicen que no todo es malo. Que no todo lo que nos dijeron es malo, es malo. Se nos hizo mirar y se sembró la zera, la semilla, la simiente en nosotros de una enemistad entre unos y otros. Y ese es el problema. Entonces vamos a ver que hay Nahash, que hay serpientes
o reptiles, que no necesariamente son malos. ¿Por qué decimos esto? Por causa de la experiencia, y queremos que ustedes también miren, no solo esto, sino mucho más. Vamos a ver cuando Moshe va ante Faraón. Moisés se presenta delante de Faraón. Moisés tiene miedo y dice: yo en realidad no sé qué decir. Si yo me paro frente a Faraón o al gran rey, yo no sé qué decir, yo no sé qué hacer, yo tengo miedo. Entonces dice ahí: ¿qué tienes en tu mano?, le dice. Dice: una vara. Dice: echa la vara al piso. Echa la vara al piso, y ¿qué sucede? Dice: la vara se convierte en una serpiente. Entonces dice: así sabrán que yo estoy contigo. Entonces esa serpiente, esa Nahash, porque ahí habla de Nahash, ¿esa Nahash era mala o era buena? ¿Qué era? Entonces ahí nosotros vamos a sacar una conclusión de lo que estamos diciendo. No todo lo que nos pintaron como malo es malo. Fue sembrado la enemistad, y por eso pensamos que esto es malo y esto es malo. Cuando nosotros ascendemos, cuando nosotros subimos, despertamos, nos elevamos o estamos con la verdad, nuestros sentimientos se hacen más sutiles, se hacen más sensibles. Eso quiere decir que dejo de mirar el mal, las fallas de las personas. Esto quiere decir que no les juzgamos ni les criticamos lo que están haciendo. Porque ahí nosotros vemos cuál es la raíz de ese problema, y vemos que hay una manipulación, que hay unas cáscaras y que hay tantas cosas que tenemos que romper. Pero por lo general lo que hacemos es: estás mal, eso está mal y eso está mal. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos más grande la cáscara, porque la persona se puede ofender. No, esta es mi creencia, eso es lo que yo creo, y nos enemistamos. ¿Esa es la tarea que tenemos? ¿Enemistarnos más? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la fuente original, mirar cuál es la raíz de estas cosas que están manipulando a todas las personas, a esta humanidad, y tratar de romper desde la raíz original. Se rompe, se corta, sin pelear, sin reprender, sin nada de eso. Se quita esas cáscaras y la persona va a quedar libre y va a ser más sensible y más receptiva para poder descubrir la realidad. Entonces ahí, cuando se les diga esto viene de esto, entonces van a ser receptivas, porque nosotros fuimos a la fuente original a quitar todas esas cáscaras y esos escombros que están encima de las personas y de este mundo. Las personas quedan más libres y así nos podemos ayudar. Entonces, la enemistad que fue sembrada, es decir, estás mal. ¿Quién está mal? Si yo digo que estamos mal, es porque yo estoy peor que esta humanidad. La idea acá, el propósito, es ayudarnos a salir del engaño. Miramos que la Nahash, la serpiente, Tzifonim, las víboras, Taninim, los dragones, no todo es malo. Vemos que en diferentes culturas, los aztecas, los mayas, los incas, en China, en la India, nosotros vemos a la serpiente como un ser sagrado. Ellos lo tomaban como un ser sagrado, no como malo. Entonces, lo primero que se nos ocurre es: no, eso es religión, eso es malo, eso es del diablo, eso no sirve. Pero nosotros no vemos qué es lo que está ahí, que hizo Moisés: toma la vara, echa en el piso y se convierte en serpiente. ¿Quiénes eran estas especies? ¿Quiénes eran estos seres? ¿Por qué ellos adoraban a esos? ¿Por qué dicen que ellos son buenos? Tenemos que mirar cuál es la fuente original, porque de pronto podemos decir malo a lo que es bueno.
Entonces, si dices, yo soy un seraf, soy una estirpe, soy una raza, mi descendencia es seraf, los seres de fuego. Seraf está en la condición de serpientes de fuego en el español, que son seres que no tienen forma, que no tienen un cuerpo físico, son una esencia totalmente diferente. Entonces, ni siquiera entra en español en la categoría de reptil, sino que tiene esa esencia, pero la cualidad que es una iluminación. Entonces, tenemos que empezar a mirar las cosas como son y tenemos que ir con las personas que nos pueden ayudar a elevarnos y a llegar a mirar todo esto. Entre los Kingu y los Usungal hubo una lucha y una batalla. Ellos se pelearon por el dominio, digamos, de la raza más pura. Los Kingu eran una raza más pura, los Usungal eran una raza igual, pura, pero más inferior, y se pelearon entre ellos. Y ahí viene este conflicto hacia este lugar también. Entonces, vemos que ellos también estuvieron en el jardín del Edén, el famoso jardín del Edén, donde la serpiente no fue expulsada y fue expulsado Adán y Eva, donde la serpiente era un sabio, la Nahash era un sabio, más sabio que todos los que estaban ahí en el campo, y Adán y Eva eran inferiores a la serpiente, y por eso vemos que no se le expulsa, sino solamente se le siembra la enemistad entre unos y otros. La conclusión de esto es que mientras más nos elevamos, vamos a mirar el mal como es, pero no vamos a juzgar, vamos a ayudar. Y esa es una tarea muy importante que tenemos. Les agradezco en esta mañana por haber compartido. Todo esto lo vamos a poner en la descripción. Estoy grabando, ¿no? Como selfie, el teléfono está al otro lado, así es que aquí está la cámara y los comentarios están al otro lado, así es que no los puedo leer, pero muchos saludos a todos, gracias por acompañarnos. Esperamos seguirnos conectando y conversando un tema nuevo cada día para mirar y que nos ayuden a ver la realidad de todo lo que está sucediendo. Así es que no nos asustemos, nosotros tenemos la esencia de la fuente original que está despertando para mirar la realidad de todas las cosas. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Nos vemos. Chao.